yo cometí muchos errores, sobre todo al principio, y al final uno va como buscando su propio estilo también, ¿no? ¿Hace falta que el equipo sean amigos entre ellos, se vayan de cervezas y todo esto? Hay un estudio de Google que ellos hicieron desde el año 2012 al 2015 que se llama el Proyecto Aristóteles. Primer elemento que ellos encontraron en la base de la pirámide era la seguridad psicológica. O sea, que tú te sientas tranquilo en tu lugar de trabajo. ¿Un líder nace o se hace? Hay gente que nace con el don de liderazgo, pero son muy pocos para contar con ellos. El líder siempre va a ser alguien que, no importa la jerarquía que tenga, el cargo que tenga, él puede mover gente. Y la gente lo va a seguir por convicción. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Starlight Podcast. Hoy el episodio, si eres emprendedor, emprendedora, empresario, vas a aprender un montón, así que te aconsejo que lo veas entero, porque hoy viene de invitado una persona que ha escrito varios libros sobre desarrollo personal, es conferencista internacional y es experto en liderazgo. Carlos Fernández, Café. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Dani, qué gusto. Gracias por invitarme a este maravilloso podcast. Así que feliz de conversar un ratito contigo y con tu audiencia. Gracias a ti, tío, por venir. Carlos Fernández, Café. Se entiende que la marca personal viene de K y de F, de tus iniciales. Sí. ¿Tiene algún otro simbolismo? ¿Tiene alguna otra historia eso, tío? Yo te diría que todavía es más específico porque es Carlos Alberto Fernández Echenagucia, las 4 letras. O sea, es por todos lados. Tanto el Carlos Fernández como las 4 iniciales forman el café. No tiene mayor simbolismo. Yo diría que en el tiempo sí me di cuenta que era una forma en que la gente recordaba más la interacción con uno o que alguien te vino a dar una conferencia, que pueden ser muchas personas que van a una compañía a dar charlas, talleres, etc. Pero la gente solía resonar y quedarse con el café. O sea, ese sí es algo que la gente suele recordar. Y a veces incluso a mí me han dicho, oye, yo estaba con un amigo y nos estábamos tomando un café y me acordé de ti. O sea, es como casi un posicionamiento que adaptas producto de unas iniciales que yo quizás al principio fue muy accidental, pero después lo hice más intencional, hablar y presentarme como café, porque creo que es algo que no todo el mundo tiene. Entonces, bueno, creo que esa es parte de la diferenciación. Es brutal, porque respecto a marca personal, para que te recuerden, claro, café, y ya está, lo tienes. Y es muy común, además. O sea, todo el mundo, así no te tomas un café, dice, ¿cuándo nos vemos para tomarnos un café? Exactamente. Entonces, es como muy cotidiano. Es brutal. Bueno, cuéntanos un poquito, tú eres experto en liderazgo y en desarrollo personal. Bueno, esa es una de mis grandes pasiones y los temas que me gusta tocar. Cuando dices experto siempre me cuesta, me invade un poco el síndrome del impostor, porque obviamente experto es aquel que ha cometido todos los errores en una materia específica, ¿no? Entonces me faltan muchos errores, pero como es un tema que abordo desde hace muchos años y que me convoca y que yo trabajé muchos años en el mundo corporativo. Entonces lo viví de primera mano como colaborador, después cuando me tocó supervisar personas y después como emprendedor entendí que el liderazgo es algo que a todos nos impacta. Entendiendo como liderazgo, y esa es la manera como a mí me gusta empezar a definirlo, influencia, ¿sí? O sea, tú puedes influir sobre personas haciendo que, con una manera, ojalá ética, que eso es lo que está detrás de todo, la gente pueda movilizarse hacia un objetivo común. Y eso lo podemos hacer con unos amigos que decides ir a un restaurante o a celebrar el cumpleaños de alguien en un lugar particular y tú lideraste ese momento, propusiste a alguien, la gente te siguió, hasta evidentemente un equipo de trabajo, un proyecto que tengas en la organización, algo un poquito de mayor nivel o estratégico donde tengas que movilizar a muchas personas o conquistarlos en función a una idea que a ti te interesa. Entonces, para mí el liderazgo sí tiene mucho con influencia y sobre todo con el hecho de que a veces nos preocupamos porque todo el tiempo yo tengo que ser un buen líder. Bueno, yo creo que tenemos que ejercer momentos de liderazgo. Y hay momentos en que tú lideraste una reunión o momentos en que tú lideraste una decisión. Pero hay momentos que alguien de tu equipo, alguien que esté por arriba de ti, igual que tú, por debajo de ti, digamos, hablando jerárquicamente, organizacionalmente, tomó esa decisión y ejerció el momento de liderazgo. Está perfecto. Esos son momentos de liderazgo que podemos ejercer. Es como hablar de algo tan etéreo como la felicidad, pero que todo el mundo de alguna manera también la busca. Tú dices, bueno, o en términos generales, hoy fue un buen día, pero tuve un momento que fue más, porque me llamó un gran amigo, o porque celebré mi cumpleaños, o porque recibí una buena noticia. Son momentos que
digamos que exacerban ese momento de felicidad. Yo lo veo bastante similar con el liderazgo. Mola, tío, porque al final es eso. El liderazgo, al final lo que se nos viene a la cabeza es un directivo, un jefe, alguien que tiene un equipo. Y esto rompe por completo el esquema de lo que teníamos pensado en nuestra cabeza de lo que era el liderazgo. O sea, Claro. me encanta. ¿Cómo fue esa experiencia en el mundo corporativo? Cuéntanos más. ¿Fue positiva, negativa? ¿Qué veías? Sí, esa fue es una buena pregunta. Pocas veces me la hacen porque como que es un camino ya transitado, ¿no? Pero a mí me gusta meterme allí porque fueron 13 años donde yo empecé como becario en una empresa. Estaba todavía en la universidad. Y entonces mi tesis salió de allí, etcétera. Y era una empresa de telecomunicaciones, muy grande, en este caso en Venezuela. Y yo empecé a hacer como carrera allí. Yo entré en el área de recursos humanos. Entonces la primera actividad que yo hice fue cuando esas pruebas psicotécnicas que te hacen en una compañía para ver, bueno, estas son las preguntas, respuesta A, B, C. Yo corregía esas pruebas. Ese fue mi primer trabajo. Y después me pasaron a, bueno, puedes entrevistar gente. No solo corregir, sino también puedes entrevistar gente. Y allí fui como construyendo ese espacio, porque además mi carrera es relaciones industriales que básicamente te preparan para recursos humanos. Y allí fui construyendo esos intereses hasta que llegó un punto que dije, recursos humanos está bien, pero yo necesito algo que tenga más impacto con el cliente final, que tenga estrategias que tengan que ver con el producto o servicio que la compañía vende. Y es allí donde me empiezo a interesar muy empíricamente, porque fue por libros, por el marketing. Entonces, en la misma empresa tuve la oportunidad de saltar al mundo del marketing y allí sí hice el resto de mi carrera, la maestría fue en marketing y me desarrollé, después pasé a otra empresa como gerente de marca y bueno, ahí también fue un aprendizaje significativo. Entonces, lo recuerdo con mucho cariño, lo recuerdo con mucho aprendizaje. Tuve la fortuna de tener muy buenos jefes. Tuve también algunos otros que no recuerdo con tanta estima y podemos después hablar de por qué. Pero la mayoría tuve la fortuna de tener gente muy estratégica, muy capaz, muy interesada por las personas y que con las herramientas que tenían a mí me dejaron una buena huella. Qué bueno. Claro, vamos un poco ahí al melón. Eh, a- Respuesta rápida. ¿Ahí fue cuando empezaste a llamarte la atención ese mundo del liderazgo y el desarrollo personal o fue más adelante y sí que los abordamos? Sí, está bueno. Yo creo que sí, porque siempre me llamó la atención que tenían unos jefes buenos y que no. Y eso fue como un clic medio rápido, no importa. De hecho, fue desde que yo estaba iniciando en recursos humanos. Había un vicepresidente que era como la cabeza del área, que yo lo veía y yo decía, cuando habla es distinto. La gente le presta atención distinto. La preocupación por la gente es distinta. Pero no necesariamente lo llamaba liderazgo, sino era como, me gusta su gestión. La gente está contenta en términos generales, con sus días buenos y malos, con su gestión. Y yo dije, aquí hay algo que a mí me gusta. Y de paso, claro, estaba el catalizador cuando venía un conferencista o alguien a darnos un taller. Yo veía a esa persona y yo decía, a mí me gustaría hacer esto. Entonces eran las dos cosas. Era como observar el comportamiento de gente que tenía autoridad. Y esa después podemos hablar, la autoridad versus el liderazgo. Y después estaban esa figura de alguien externo que venía también a entregarte herramientas. Y yo siempre como salía mejor de esas instancias de lo que llegué, me sentía como, tengo una herramienta más, tengo un tip más, tengo un hack más. Y como que, bueno, me permitía hacer mi trabajo mejor. Yo decía, esta combinación para mí es interesante. Pero en ese momento yo no sabía que, por ejemplo, alguien pudiese vivir de dar charlas, conferencias. Era muy incipiente. Te estoy hablando que esto es el año 2004 probablemente. ¿Sí? Y esos jefes malos y esos jefes buenos, ¿cuál crees que era la diferencia principal? ¿Cómo lo veías tú desde ese punto? Hay muchas. Pero, por ejemplo, el jefe normalmente trata de dar instrucciones y suele haber como un beneficio individual. O sea, es como yo quiero brillar más que mi equipo. O sea, mi equipo me va a ayudar a que yo brille. Y el líder para mí se desentiende de ese rol de brillar. Él sabe que mientras la gente se desenvuelva con autonomía, con propósito, con maestría, es decir, que se vuelvan buenos en lo que hacen, él va a alcanzar sus resultados. Y el brillo va a ser como una consecuencia, pero no es el principal objetivo. Yo veía ese comportamiento, quizás no tan racional como lo estoy explicando ahorita, pero yo lo veía en su momento. Yo decía, este tipo lo que quiere es, cuando un jefe me decía, yo quiero que tú expongas,
y hagas esta presentación, para mí era muchísimo estrés al principio. Hoy vivo de eso. Pero al principio yo decía, ¿por qué me hace esto? Y después yo digo, claro, es que él me está sacando de esa zona de confort, me está estirando y después inevitablemente le doy gracias. Una anécdota que siempre recordaré, Dani, para mí es la diferencia entre jefe y líder. Me acuerdo que íbamos a una presentación en un comité de ventas que era muy estratégico, era con el presidente de la compañía, solo estaban los líderes más grandes de la organización, una empresa muy grande de esta de telecomunicaciones que te comentaba, y a mí me llevaban porque yo hacía la presentación, yo hacía el PPT, el PowerPoint, y yo como que estaba ahí de observador, digamos un rol bastante junior, pero me llevaban porque yo estaba haciendo la presentación gráficamente. Y me acuerdo que hay una gráfica que yo hice que estaba mala. Estaba mala. Y en ese llega el momento que se proyecta. Mi jefe que estaba allí no la había visto porque confiaba tanto en mí que, bueno, se proyecta y yo voy conversando. Él iba conversando. Y cuando llega la lámina, el presidente de la compañía dice, esta lámina está mala. ¿Quién hizo esta lámina? Y yo te puedo decir que esos segundos entre que yo voy a levantar la mano, primero se me hicieron eternos, o sea, fueron como segundos porque yo me asusté, yo dije, ¿qué hice? Y él dice, ¿quién hizo esta lámina? Y yo iba a levantar la mano y mi jefe dice, yo la hice y acabo de darme cuenta que está mala. O sea, él no me echó la culpa a mí. Que yo estaba allí, me lo pudo haber dicho, oye, Café, cuidado con esto, que no vuelva a pasar. Y quedar bien él, simplemente. Y él dijo, no, yo lo hice y me acabo de dar cuenta que está mala. Vamos a pasar al próximo punto y después yo resuelvo esto. Para mí fue un ejemplo de, o sea, te amo. O sea, ¿cómo no decir, te amo, te admiro? O sea, se lo dije después, gracias. Es que fue un gesto y no por protagonismo ni porque quería quedar bien conmigo. Él cuidaba a su gente. Y yo creo que eso es parte de lo que nos toca a muchos cuando la gente se da cuenta que los cuidamos. Que estamos pendientes de su bienestar. A mí me gusta mucho una definición de Simon Sinek, este sí es un experto en liderazgo, que dice, la definición de líder es aquel que llega por la mañana, te pregunta ¿cómo estás? Y genuinamente le interesa la respuesta. Genuinamente le interesa la respuesta. O sea, no es un cómo estás políticamente correcto, ni por educación netamente, aunque realmente le importa cómo estás. O cuando alguien tiene un problema en casa, le dice, ¿sabes qué? Vete. Aquí tenemos un incendio, pero es que vete, porque es que yo prefiero que tú estés bien. Él sabe que si esa persona, mientras más rápido se ocupe de lo suyo, más temprano también va a estar aquí. Claro. Entonces, son una serie de comportamientos que podemos seguir hablando, pero esto combina la anécdota con la teoría. Claro, pero eso me interesa mucho porque en el mundo, al menos en el entorno que yo me muevo de empresarial y emprendedor, el 90% de los problemas vienen de parte del equipo. El equipo no funciona, no se coordina bien, tienen que estar pendientes de ellos de que se hagan las cosas como se tienen que hacer, que si delega una tarea la hacen peor que esa misma persona que siempre lo está haciendo todo. Entonces, claro, creo que aquí podemos dar muchos tips y muchas cositas que dices, coño, igual es por aquí. Igual mi trabajador no es solamente una persona que yo le meto dinero y ocurren cosas. Claro. Es una persona, ¿no? Y tratarla como tal. Cuando tú ya empiezas a dirigir equipos, ¿cuáles son tus pilares? ¿Cuáles son tus bases para ser un buen líder, para tenerles contentos? ¿Qué hay que hacer para tener un equipo contento realmente? Bueno, yo cometí muchos errores, sobre todo al principio, y al final uno va como buscando su propio estilo también, ¿no? Pero nuevamente creo que la clave siempre va a estar en cómo tú lees el lenguaje de lo dicho y lo no dicho por tu gente. Entonces tú dices, esta persona nunca me ha dicho que le importa su familia, pero cuando yo veo comportamentalmente cómo es esa persona, claramente su familia está primero que el trabajo, pero mucho, o sea, muy, muy por encima. Entonces, yo sé que esa persona, si yo le hablo de sus familias, si yo le pregunto por su familia, si yo le doy espacio también para que busque equilibrio, esa persona en su trabajo va a funcionar muy bien. Porque además, no hay nada más estresante que tú sepas que tienes que hacer algo fuera de tu trabajo y te dé, por ejemplo, miedo pedírselo a tu jefe. Te dé temor abordar el tema. Te dé, bueno, sí, te dé estrés saber que te pueden decir que no. Entonces, ¿qué? Esa prioridad que es tu familia,
se ve mermada, se ve afectada por el cumplimiento de un pago metálico, y ahí es donde viene justamente el salario emocional o el salario psicológico, que ese, lo dice la ciencia, no lo digo yo, efectivamente es el que más funciona o el que mantiene a la gente más en el largo plazo. Porque llega un punto en que la gente podrá ganar bien, y el dinero es sumamente importante, yo no lo digo, no, esto lo tengo súper claro, pero llega un punto en que empiezas a valorar otras cosas. De hecho, cuando ves la gente por qué se queda en las organizaciones o por qué se va, no necesariamente es por dinero. Es por un jefe déspota, o por un clima organizacional que se volvió insoportable, o por un compañero de trabajo que no le han puesto los límites claros y está afectando todo lo que está sucediendo a su alrededor. Es decir, no es metálico netamente y no es lo prioritario. Entonces, ahí es donde uno puede tomar una serie de iniciativas, medidas. Yo cometí el error, como me preguntas de mí, de, por ejemplo, dar mucho feedback malo. O sea, de ese feedback correctivo. Todas las semanas sentaba 2 chicas que me reportaban en ese momento. Vamos a sentarnos todos los viernes. Mira, esto fue lo que hiciste mal, esto hiciste mal, esto hiciste mal. Y yo pensé que estaba haciéndoles un favor, porque las encarrilaba. Mentira, me terminaban odiando. A los pocos meses me dicen, Café, ¿cómo me estás llamando todas las semanas para decirme algo negativo todo el día? Y no reconocía lo que estaban haciendo bien. Yo pensaba que, bueno, rápidamente tenía que dar resultados, vamos a enderezar las cosas, esto no se debe hacer, esto no se debe hacer, te vi haciendo esto, te vi improductiva en esto, entregaste esto tarde. Y al final eso terminó siendo terrible, ¿no? Entonces, ellas me permitieron también verme a mí mismo, sobre todo porque además yo era muy incongruente. Yo a veces les pedía cosas a ellas que yo no estaba haciendo. Y recordemos algo que a mí me parece fundamental en el liderazgo, y yo creo que para todo en la vida. La gente nos ve más de lo que nos escucha. Es decir, yo puedo, incluso como padre, le puedo decir a mis hijos, no estén fuera de las pantallas, y yo soy el primero que después que como, estoy con el celular en la mano. Entonces, ellos, más allá que yo les diga lo que sea, ¿a qué están viendo en su papá? Eso. A mí me gusta mucho una frase, y con esto termino esta parte, de San Francisco de Asís, quitando el tema religioso a quien no le guste, pero él decía, a sus estudiantes decía, salgan a predicar, y si es necesario, hablen. Es muy buena esa, ¿eh? Entonces, claro, ¿con qué estamos realmente ejemplificando o modelando ese liderazgo? Es con lo que hacemos. A nivel de gestión de equipo, cuando empiezas a delegar, incorporas a alguien nuevo a la empresa, ¿cómo lo haces? ¿Qué se debe de hacer y cuáles son los pasos que hay que seguir para que esa persona se incorpore bien, coja un ritmo de aprendizaje rápido que nos interesa, pero que la persona esté cómoda, Sí. y sobre todo para que luego se integre bien a largo plazo junto con el resto del equipo? Sí, allí obviamente hay muchos, habría que preguntar otras cosas del ecosistema, pero en términos generales, uno es que esta persona se sienta que reconocido y valorado por la experiencia que ya tiene, ¿sí? Porque muchas veces, y a veces, y eso es una labor mucho del líder, o de quien recluta en esa oportunidad, porque muchas veces uno llega a una posición y no tienes la oportunidad de elegir a la gente que está a tu alrededor, te toca y ya. Pero cuando fuiste partícipe, esa persona tú no tiene que buscar validarse versus el resto. Él ya fue elegido por una cantidad de cosas. Que no las ha visto el resto es otra cosa. Pero muchas veces esperamos como, bueno, a ver qué trae este, que me lo demuestre. Y estas cosas van a pasar orgánicamente. Pero el líder tiene que dar a conocer al resto que esta persona tiene una cantidad de atributos, experiencia, características, o no experiencia, que también es válido, porque me viene con una mente fresca, de poco sesgo, que yo digo, esto es lo que necesitamos. Entonces, no vengo a demostrarte nada, y ustedes tampoco esperen nada de esta persona hoy. Ella lo va a ir demostrando en el camino, pero que sepan que es la persona más apta en este minuto, y es lo que este equipo necesita. Entonces ya esta persona también, primero se siente ya reconocida y valorada. No tiene que ganarse nada en el camino. Obviamente, producto de su trabajo, ganará otros atributos y será reconocido por eso o más cosas. Y después con el equipo también hay que tener esta conversación de, oye, no hay amenazas, hay complementos. Nos complementamos aquí. Porque además, esa es una de las preguntas que uno puede hacer. ¿Esta persona entró porque alguien quería ese cargo? Eso hay que trabajarlo, ¿sí? Porque si no queda como mucho, ¿sí? Ahora te iba a mucha preguntar, reconcomio, claro. Muchas veces en el mundo digital ocurre mucho, entran 2, 3 personas en el mismo puesto,
cuando son setters, cuando son closers, cuando está en el mundo de las ventas que vas más a objetivo, o incluso en mi sector, no es mi caso, pero cuando crezcamos puede ocurrir más filmmakers, Claro. que ahí hay que... puede crearse esa competición, ¿no? En el mundo de ventas suele ocurrir más. Sí, también. ¿Cómo se gestiona eso? Bueno, justamente, yo creo que es el calibrar las expectativas de quienes están entrando y quienes ya tienen tiempo. Y hay que entender nuevamente, si tú entiendes las motivaciones de la gente y lo que es prioritario, tú puedes decir a una persona le gusta enseñar y ya tiene tiempo conmigo. Viene alguien llegando, tú me ayudas a que esta persona tenga su curva de aprendizaje lo más rápido posible, porque a ti te gusta enseñar. Si yo no conozco eso de mi equipo, ¿qué le asigno a esa persona? ¿Lo va a ver como una competencia o lo va a dejar solo simplemente porque no tiene un objetivo específico con esa persona? Entonces tú dices, bueno, ¿cómo aprovecho a la gente que está afuera para que esta persona también se integre rápidamente a este grupo? Es lo que más te interesa. A ti no te interesa el conflicto, a ti no te interesa la rivalidad, pero a veces desde la ignorancia de que todo funcione, de que vamos por el resultado, del objetivo, de la venta, de lo que sea, perdemos de vista que quien hace posible eso es la gente. Entonces, mientras más afiatados estén ellos, mientras más rápido se consolide, vamos a llamarlo en compañerismo, ni siquiera amistad, porque no tiene por qué haber amistad. Los resultados van a venir en consecuencia. Entonces yo agarro a la gente que tiene más tiempo, lo ayudo a que forme a estas primeras, a los que tienen algo que aprender de les digo, oye, váyanse juntando con esta nueva persona para que le pregunten ciertos elementos que a mí me interesa que ustedes aprendan. Y esa sinergia en el equipo al principio es muy turbulenta hasta que esto se vuelve un poquito más hacia arriba, ¿no? Es un poquito más ascendente. Pero en todo equipo siempre hay como esta etapa de iniciación, se está conformando el equipo, luego hay que lidiar con los egos, ¿sí? Que la gente está jalando cada quien para su lado. Luego se empiezan a dar como estos resultados un poquito más esporádicos y luego vienen los resultados consistentes, que tú dices, ahora sí la máquina está andando completo. Pero después de eso, que además no tiene un tiempo específico en ninguna de esas etapas, viene la reinvención. Es decir, algo va a pasar. Se va a ir otro miembro del equipo, o te toca a ti pasar a otro lugar, o tú quieres asumir un nuevo rol más estratégico y volverá otra vez la etapa de iniciación. Entonces, claro, eso hay que tenerlo presente dentro de los equipos. Cuando en ese equipo, en ese grupo de personas que están trabajando hay algún gilipollas, mucho ego, que simplemente pues trata de forma muy condescendiente a sus compañeros, que por desgracia, cuanto más grande es la empresa, más veo que ocurre. ¿Qué se debe de hacer? ¿Cómo se gestiona eso? Yo tengo mi respuesta, pero quiero saber la tuya. Sí, mira, hay un gráfico que utilizan los Navy SEALs de los Estados Unidos, el Team Six. Estamos hablando de los tipos que fueron que mataron a Bin Laden. O sea, probablemente uno de los equipos más preparados. Yo no sé si tuviste la película El Capitán Phillips con Tom Hanks, que lo rescatan de un barco. Bueno, creo que no la vi es un entera. Rescate también muy icónico de la vida real, y el Team Six es el que rescata al Capitán Phillips. Esto es el equipo de alto desempeño top probablemente de una de las armadas de los Estados Unidos. Y ellos tienen un gráfico que siempre utilizan y es el performance, ¿sí? O sea, el desempeño y la confianza de la gente. Imagínate un plano cartesiano, confianza y desempeño. Entonces él dice, obviamente nadie quiere al que tiene bajo desempeño y nadie confía en él. Nadie quiere ese. Todos queremos el de alta confianza y alto desempeño. El más peligroso es el gilipollas que tú dices, donde a lo mejor tiene un alto desempeño, pero tiene baja confianza. El más peligroso. Y además, es muy fácil detectarlo. Primero porque a veces uno se hace la vista gorda, pero si se lo preguntas a 2 o 3 personas te lo van a decir, este es él. Nadie confía en él a pesar de que dé los resultados. Ese es muy peligroso porque es conveniente para la empresa porque está dando los resultados, pero nadie confía en él. Y justamente lo que dicen los Navy SEALs es que yo prefiero tener a alguien que no tiene tanto buen desempeño, pero la gente confía en él, porque fíjense las misiones que hace esta gente, dice, prefiero ir con él que el que tiene buen desempeño, pero no confío. Entonces, esa división es como muy esclarecedora para tú decir, esta persona o corrige rápido o se va. Yo tuve la oportunidad de trabajar con la gente del Instituto de Disney y ellos también tienen la misma filosofía. Tienen un cuadrante distinto y tal. Ellos lo llaman los comportamientos del líder versus el desempeño, ¿no? No es la confianza, sino los comportamientos del líder. ¿Qué son los comportamientos del líder? Ellos dicen sus valores.
Es decir, tú puedes ser la mejor persona dando resultados, pero si no estás alineado con mis valores, ojo, porque te queda poco tiempo. Si no corriges rápido. Brutal. No te voy a despedir inmediatamente, pero si esto dura en el mediano plazo, estás fuera. Entonces, yo sí creo que con esta gente hay que ser bien, bien firme, es la palabra. Bien firme porque esto te puede dañar absolutamente todo. Y a veces con que cambies a esa persona, todo cambia. Y es impresionante. Lo que pasa es que no podemos tampoco siempre... Hay que mirarnos primero nosotros antes de ver esa manzanita podrida, por decirlo así. Sí, totalmente. Es verdad, yo lo he vivido mucho, por ejemplo, en grupos de rodaje, de equipos en los que es muy difícil llegar donde ya estás y todos se echan mini mierdas entre ellos, pero siempre hay un gilipollas. O sea, yo siempre he dicho, en todos los rodajes hay un gilipollas. Claro. Y si no lo ves, Eres tú. cuidado que eres tú. Entonces, es verdad que ocurre, ¿eh? Y por ese gilipollas ya tienes a todo el equipo un día de grabación, que suelen ser muchas horas, mosqueado, cabreado, de mala hostia y es muy peligroso. Sí. Sí. O sea, para mí es verdad que eso siempre hay que mirarse adentro, como tú bien dices, pero detectarlo rápido es imprescindible para poder o cambias ya o fuera. Porque además, como todo el mundo se da cuenta, la gente, quizás si hay mucha confianza, te lo pueden decir, pero si no, el que está perjudicando tu reputación eres tú, porque no estás tomando una decisión. Y cada día que pasa y no tomas la decisión, estás tomando la decisión, o sea, estás avalando ese tipo de comportamiento. O sea, tú estás diciendo, este comportamiento aquí es aplaudido. Sí, y el problema es que la gente, si no se atreve a decirlo, ahí el problema ya lo tienes tú, entiendo, como líder. También. Nuevamente, este tema de políticas de puertas abiertas. Uno dice, no, sí, aquí cualquier cosa me lo pueden decir. Pero qué tan en confianza se siente la gente para decirte las cosas. Qué tanto abres tú el espacio para decir las cosas. Primero porque además tú das el ejemplo, nuevamente. Entonces tú dices, en el momento que tú te mostraste vulnerable, que dijiste, mira, esto yo no puedo con esto, para mí esto es muy difícil, esto me cuesta, ayúdenme. Eso abre las puertas a que la gente diga, entonces yo también puedo sentirme vulnerable, o puedo hablar con él, o puedo tenderle una mano, o puedo ofrecerme ayuda. Quizás no me lo había pedido, pero él la está pidiendo. Este paradigma del jefe que se lo sabe todo, Dani, eso ya murió. Eso Claro. hay que contextualizarlo, pero quizás en los 80, los 90 todavía se veía mucho eso. ¿Sí? Porque además había todavía una mentalidad de, en el caso de una empresa, alguien llegaba y yo digo, me quedo por el resto de mi vida allí. Yo me quiero jubilar allí. Y era como una mentalidad que pudiésemos relacionar, no digo que esto es genérico, pero relacionar con los baby boomers. Claro. Me quiero perpetuar en la compañía. Perfecto. Y por eso tengo que hacerlo muy bien. Y por eso tengo que mostrarme, digamos, blindado 100%. Perfecto. Tengo la respuesta. Y no. Ya la gente ya no comulga con ese tipo de comportamientos porque yo me relaciono más con alguien que dice, wow, no tengo ni idea cómo se surfea la pandemia. O sea, esto nos pegó a todos. Claro. ¿Quién estudió pandemia 1, pandemia 2 y pandemia 3? Nadie. Ese tipo de cosas es mucho más, como dicen los norteamericanos, más relatable. Como que me siento más afín contigo. Se parece a mí a alguien que no se la sabe todas. Claro. Y vámonos al caso opuesto. ¿Crees que es importante o que hace falta que el equipo sean amigos entre ellos, se vayan de cervezas y todo esto? A ver, hay un estudio de Google que ellos hicieron desde el año 2012 al 2015 que se llama el Proyecto Aristóteles. Y ellos lo que buscaban era entender cuáles eran los criterios de los equipos de alto desempeño. El primer elemento que ellos encontraron en la base de la pirámide era la seguridad psicológica. O sea, que tú te sientas tranquilo en tu lugar de trabajo. Que lo hagas bien o no lo hagas bien, a ti no te van a castigar por eso. O enaltecer en su justa medida. Pero que tú te sientas tranquilo, ¿no? Y tú lo ves mucho, por ejemplo, en los lugares. Yo me doy cuenta a veces, no sé, en aerolíneas, que me toca viajar mucho, o en restaurantes, cuando hay un maltrato al cliente, normalmente esa gente está recibiendo el mismo maltrato puertas adentro de su equipo de jefes o de supervisores. Entonces, si esa gente dice, no, la hamburguesa no se puede con pepinillo. Oye, pero si yo quiero pepinillo. No, no se puede con pepinillo. Si no le gusta, chao. Tú dices, ¿qué pasa allí? Probablemente esa persona diga, si no cumplo la regla, aquí me pasa algo. Claro. No hay seguridad psicológica. No te sientes seguro. O sea, una de las funciones del liderazgo también es crear un ambiente de paz. Porque además pasamos muchas horas allí.
Entonces, es necesario que la gente sea amigo. No es necesario. Suma mucho cuando sucede. Yo, nuevamente, en estos 13 años en el mundo corporativo que yo trabajé, tuve ambientes donde no tuve amigos y los resultados se daban. Cuando había camaradería, nos iba mejor. De hecho, el Departamento de Bomberos de los Estados Unidos en Nueva York hizo un estudio y se dieron cuenta que los equipos de bomberos, los turnos de bomberos que almorzaban juntos, tenían mejor desempeño que los que no interactuaban tanto entre sí, sino solo el momento de trabajar. O sea, ese momento de informalidad, de camaradería, de cotidianidad, eso suele... ¿Por qué? Porque te tiendo una mano, es Dani, el que me tomé unas cañas hace poco. Claro. ¿Me explico? Entonces, sí suma, pero sin forzarlo. Porque Claro. hay gente que genuinamente y válido dirá, yo no vengo a la oficina a ser amigos. Yo puedo decir, por lo que he visto en mi propia experiencia y trabajando con gente, que cuando sucede de forma orgánica, los resultados evidentemente se multiplican. Desde yo tú decirme, mira, tengo que salir porque hoy es el aniversario con mi novia. Yo te cubro. Si el jefe pregunta, yo voy a la reunión por ti. O yo atiendo esa llamada. O yo respondo ese correo. No pasa nada. Eso suma muchísimo. Claro. Es como, tengo una red de apoyo. Claro, es ahí un poco lo que muchas veces decimos, no, que tu cabeza es o vida personal, vida laboral. Claro, yo antes intentaba mucho el decir, voy a ver cómo mi cabeza la divido de esa manera. Pero luego ya he ido escuchando algo que conecta más conmigo, que es, no hay un Dani personal, Dani laboral. Es que Sí. todo está entrelazado, Sí. ¿no? Es un poco eso, o sea, no es que tú, lo que está ahora de moda, vas a trabajar, desconexión de todo, desconexión digital y tal. No, tío, o sea, no sé qué opinas de eso, pero al final tu trabajo debería de ser, hay trabajos y trabajos, ¿no? Pero Sí, el sí, trabajo claro. en el que más tiempo vayas a estar Sí. y que te has formado para ello, debería ser parte de tu vida. No decir, vale, venga, ya, las 6 horas, las 8 horas de hoy, fuera, ya lo que empieza ahora es mi vida. No, que tu vida también tiene que ser ese trabajo, ¿no? Sí, yo creo que está entrelazado. No creo que hay una forma como de desvincularte de lo que está pasando en tu vida personal a tu profesional. Creo que de repente, como tú dices, no hay trabajos de trabajos, pero si tú ves una persona que es un ancla de televisión y está dando noticias, esa persona a lo mejor tú no tienes ni idea de lo que pueda estar pasando personalmente. Pero son minutos que tú ves en un extracto en la televisión. Eso es algo muy puntual. Pero cuando pasas el tiempo con personas y la gente recibe llamadas, tienes un WhatsApp, tienes elementos que te distraen, tú dices, esta persona, algo le está pasando en su casa, ¿sí? Y que alguien te pueda tener la cercanía, la confianza de decirte, ¿sabes qué? Me estoy divorciando. Eso vale muchísimo. Si tú lo quieres aprovechar en el buen sentido. Tú lo quieres aprovechar para darle más espacio, para que esa persona, si quiere buscar ayuda dentro del horario de la oficina, oye, tengo una terapia porque no la puede tener en otro horario. Ese tipo de cosas ayudan mucho, pero nuevamente, conocer a la gente, el interés genuino de la pregunta ¿cómo estás? Que sea un interés genuino en escuchar esa respuesta y que la gente sienta que tiene un espacio seguro donde desenvolverse. Pasamos muchas horas en el lugar de trabajo para sentirnos amenazados, para sentirnos que no es el lugar, para decir que eso pasa mucho y es una realidad que tú puedes decir, tengo 10 años en esta compañía, doy lo mínimo para que no me voten, pero además si me votan, maravilloso porque me darán una buena pasta, ¿no? Que eso pasa también. Entonces, pero eso si no está bien gestionado, lo que estás promoviendo es mediocridad. Y la gente se da cuenta de eso. Entonces tienes un equipo de 10 personas que todos lo que están esperando es que los voten y haciendo lo mínimo necesario para justificar el sueldo, para marcar tarjeta. Todo eso es como, por eso es que digo, el liderazgo tiene de ciencia, porque hay muchas cosas que se han estudiado, y tiene mucho de arte, que uno va probando, que uno va experimentando, y que cada persona es distinta. Y aunque no seas directivo, jefe de equipo, tú recomiendas que ese liderazgo nazca entonces dentro de los trabajadores, ¿no? O sea, el líder que haya muchos mini líderes, ¿no? Por así decirlo. Tal cual. Es lo que hablábamos antes. Tú tienes muchos momentos de liderazgo. Y yo puedo reconocer como jefe que tú sabes más que yo en este tema. Qué bonito, maravilloso. Eso no me hace menos. Es lo suyo, de hecho, ¿no? Es lo suyo, para eso lo contrataste. Para eso lo contrataste. Y si haces un buen desarrollo de esa persona,
O sea, vas a ver muchísimo más que tú, pero tú en la gestión de ese desarrollo también creciste un montón. Entonces no tienes que saberlo todo. Yo tengo un amigo un alto ejecutivo que maneja muchos programadores, o sea, está en el área de tecnología. Entonces, y él dice, yo hace años que no programo, pero entiendo los principios para que la gente se vuelva mejor programando. Pero yo no tengo que estar programando todo el día, tengo que entender lo que queremos, lo que quiere el negocio, y eso poderlo gestionar entre los mejores que tengo dentro de mi equipo de trabajo. Entonces yo digo, esa es una buena gestión. No tienes que saberlo más que tu equipo. De hecho, es una de los grandes peligros cuando recién alguien crece. Se queda pegado en el trabajo anterior porque es lo que sabe hacer, pero no es lo que les corresponde hacer. ¿Sí? Entonces estoy mucho en lo que es el micromanagement, ¿no? Y respirándole en el cuello al otro para ver si está haciendo su trabajo bien, y eso termina como también desmotivando porque dice, bueno, ¿y para qué estoy yo aquí si tú me estás micro supervisando todo el tiempo? ¿Y el liderazgo, un líder nace o se hace? Sí. Peter Drucker, que era gran pensador del siglo XX en temas gerenciales, él decía, hay gente que nace con el don del liderazgo, pero son muy pocos para contar con ellos. ¿Sí? Entonces, claro, sí, yo creo que hay gente que naturalmente puede tener una influencia, y tú lo ves en los niños pequeños. Tú lo ves, yo lo veo con mis hijos, tú dices, este niño tiene como una pasta de líder distinta, una madera de líder distinta. Es capaz de plantear un juego y que todos lo sigan. Es capaz de sonar una voz y que todos digan, sí, sí, lo dijo fulano. Y sí, la mayoría de la gente, lo que ocurre es que no tenemos eso y lo vamos desarrollando en el camino. Pero tiene que haber una intención de preocupación por la gente, de sensibilidad por la gente, de foco en el resultado y la persona, y entonces uno va haciendo el equilibrio. Yo estoy convencido que cuando tú te enfocas en la gente, los resultados son una consecuencia. Por eso a mí me gusta yo voy a las compañías y doy talleres de liderazgo, de motivación, de trabajo en equipo, charlas, tal. Y al final, si yo dejé un ambiente un poquito mejor que el que encontré, así fuesen 1 hora o 20 horas de capacitación, ahí está mi semilla sembrada, o por lo menos esa es la que me gusta creerme, ¿no? Para apreciar mi trabajo todos los días. Pero que la gente sienta que hay una herramienta que lo hizo un poquito mejor y que la pueda aplicar al día siguiente. Uh-huh. Y 3 casos, ¿no? Una persona que solo depende de ella, vamos a poner por ejemplo un autónomo, una persona que tiene ya un equipo, es un empresario y la empresa es suya, y una persona que tiene un equipo pero la empresa no es suya, un directivo, Sí, ¿no? sí. El primer caso, el autónomo, ¿cómo puede empezar a aplicar el liderazgo para usarlo a su favor? Fíjate que el autónomo siempre igual va a trabajar con otras personas, ¿no? A pesar de que no tengan parte de su equipo directo, no tenga una nómina. Pero probablemente yo tenga un aliado, tenga alguien que me lleve en las redes sociales, tenga un proveedor que me presta tal cosa. O sea, siempre igual trabajo con gente. Esa es una de las formas más, vamos a decir, más de laboratorio que uno pudiese ensayar el liderazgo. Porque es gente que realmente hace las cosas contigo. Evidentemente hay una contraprestación metálica, pero probablemente hay una convicción también de que me gusta trabajar contigo. Porque esa persona no tiene una obligación para hacerlo. Tú le estás pagando y tú puedes ver el liderazgo desde esa perspectiva, porque no hay una relación directa laboral. Entonces tú dices, oye, ¿cómo estoy entusiasmando a esta persona sin que trabaje conmigo directamente? Incluso no estamos bajo el mismo techo, pero yo le entiendo, yo comprendo cuáles son sus motivaciones, escucho lo que esa persona me habla, me dice que en una oportunidad no pudo reunirse porque tenía el cumpleaños de su mujer, entonces es relevante para él la familia, nuevamente el lenguaje de lo no dicho, y eso me permite a mí influenciar, tocar los botones correctos para que esa persona de repente el día de mañana me haga una entrega más rápido de lo que estamos acostumbrados o lo que habíamos acordado, o me haga un descuento. También. No es manipular, porque manipular es cuando yo solo gano y el otro pierde. Es un win-win. Entonces, a mí siempre me gusta la analogía de que cuando tenemos la autoridad formal, vamos al otro caso que me dice, esa persona que sí tiene equipo, cuando ya lo ensayó, cuando no tenía la autoridad, simplemente es como si le subieras el volumen. Ahora Claro. tienes la investidura. ¿Qué haces con eso?
Caso contrario, muy peligroso, alguien que no tiene ninguna experticia con las personas y solo lo subieron por su capacidad técnica, probablemente vaya a meter la pata muchas veces. Y si no tiene la orientación, el coaching, la tutoría, la capacitación correcta, ese equipo se va a desmoronar. Entonces, esa persona tiene ahora la autoridad formal, la jerarquía que lo acompaña, pero yo siempre digo que el liderazgo también se construye primero de la legitimidad. ¿Sí? ¿Qué te hace legítimo ahí? ¿Cómo yo te creo desde lo que tú eres? Por eso es que siempre tenemos que construir nuestro propio autoliderazgo. ¿Cómo nos autolideramos a nosotros? Tiene mucha conciencia. Yo siempre hablo del ser, hacer y tener. Primero adentro para después tener. A veces nos definimos por lo que hacemos. Yo hago podcast, yo hago conferencias, tú haces producción audiovisual. Sí, pero ¿quién eres? O sea, si te quitan todo eso, ¿qué eres? Y es una pregunta interesante quizás para la gente que nos está escuchando. Y después está el que tiene el empresario, que sí depende su negocio de él y que él tiene que entender que a nadie le va a doler más que él. O sea, es que no hay forma que a nadie le duela más que él. Y así debería ser. Y así debería ser. A menos de que tú hagas una sociedad y tú le dejes, la gente reciba monetariamente. Es decir, nos duele por partes iguales. Cuando no es así, tú tienes que vivir con el hecho de que el mayor doliente eres tú. Y que no puedes quejarte por eso. Porque si no, tuvieras que repartir la torta de una manera distinta. Entonces, ¿qué tienes que crear? Nuevamente, seguridad psicológica, un buen clima laboral, que la gente diga, oye, qué sabroso trabajar con esta persona me conoce, esta persona me... No tengo que darle mucha vuelta a la cabeza si tengo un tema personal, se lo planteo y listo. Eso es lo que nos toca hacer. Al final son muchas cosas similares en los tres casos que me diste, con unos matices de en qué momento te encuentras, ¿no? Pero lo que practiques en uno te va a servir cuando tengas autoridad en otros lugares, ¿no? ¿Y liderazgo y autoridad? ¿Es lo mismo, no lo es? ¿Qué diferencias hay? Bueno, justamente, el líder siempre va a ser alguien que, no importa la jerarquía que tenga, el cargo que tenga, él puede mover gente. Y la gente lo va a seguir por convicción. El jefe lo van a seguir por autoridad. El organigrama, la escalera, me dice que yo te tengo que hacer caso. Y, nuevamente, cuando uno lo ve en otras dinámicas, tú dices, ¿quién es el jefe? ¿Tu novia o tú? Uno puede decir eso, ¿no? Claro. Y tú dices, bueno, realmente no hay nada formal que nos diga ella es la jefa o yo soy el jefe. Pero hay momentos en que tú dices, oye, me gustó más el plan de las vacaciones que tú planteaste. ¿Por qué? Por cómo me lo contaste o por cómo te preocupaste por averiguar el presupuesto. Es decir, tú influiste en esa relación. O cuando tenías una familia que no sabía dónde celebrar el cumpleaños y tú dices, ¿sabes qué? Mira, por precio, distancia y todos los que somos, porque somos muchos, vamos a tal sitio. Qué buena, Dani. ¿Sí? Tú ejerciste un momento de liderazgo. No tienes jerarquía en la familia. No, más allá de que la edad no es una jerarquía necesariamente. Claro. Igual como puedes tener equipos donde tienes una persona quizás de 60, 50 años o 40 años, pero tienes a alguien que está liderando en sus 25, en sus 30. Eso pasa mucho y te quería preguntar ahora, al decir, porque claro, a mí me ha pasado de tener equipos mucho más mayores que yo, pero que al final éramos todos autónomos en el momento de la producción y te tienes tú que encargar de ciertas áreas y de coordinarles a ellos, o aunque no te toque a ti, lo ves claro y dices, vale, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo asado. Y muchas veces, y creo que a mucha gente que nos está escuchando, le puede pasar que en su sector, por su edad, se le ningunee. Sí. ¿Qué se le puede decir a esta persona o qué le dirías, cómo le apoyarías con esto? Mire, yo creo que rápidamente la gente se da cuenta cuando alguien sabe de lo que está hablando y entonces eso también te da, nuevamente, ¿qué buscamos siempre dentro de todo? Certeza. ¿Sí? Si yo tengo un buen ambiente de trabajo, yo digo, y si no también, lo que voy a buscar es certeza. Entonces, ¿qué es certeza? Oye, si alguien me dice una propuesta que parece lógica, que parece adecuada, que está de repente en presupuesto y que tiene sentido con el objetivo final, yo digo, esto me sumo, ¿sí? Sobre todo porque hay que reconocer que no todos tenemos por qué tener la buena idea. No todos tenemos por qué tener la iniciativa o no todos tenemos la misma capacidad de ejecutar. Entonces, cuando yo tengo a alguien que sí tiene eso un poquito más exacerbado, yo me siento seguro de lo que estoy planteando. Cada vez menos yo estoy viendo este tema de por la edad
tienes más o menos experiencia que yo. Nuevamente, para mí la edad es un tema de... Y yo sufrí mucho con esto al principio, porque yo empecé a dar charlas a mis 24 años y yo decía, ¿quién soy yo para pararme frente a unos ejecutivos que me duplican de edad a decirles qué? Pero siempre yo venía desde la postura de, esto es lo que yo he leído, investigado, vivido, aquí vengo a entregarlo con mi mayor disposición y puedes o no estar de acuerdo. Y es válido. Ahorita tengo 42 y bueno, es distinto, pero también me toca dar charlas a gente que tiene 60, 50, 70 años. Y estoy en la misma parada de vulnerabilidad, humildad, pero también estoy seguro de lo que he estudiado, investigado y vivido. Entonces, esa combinación hace que la gente diga, puedo no estar de acuerdo, pero respeto tu opinión. Claro. Puedo no estar de acuerdo, pero vamos con tu idea. Puedo no estar de acuerdo, pero los tiempos dicen que hoy te tengo que seguir. Entonces, no nos dejemos limitar por un tema numérico, como puede ser cuántos años tenemos. Claro, totalmente. Sí. Y tú lo has vivido. Sí. Tú lo has vivido. Sí. Ya, bueno, ya está luego aparte el gilipollas de turno, ¿no? Siempre. Pero bueno. Siempre estará. Pero nuevamente, el gilipollas puede tener 20 o 60. Exactamente. Sí, o sea, no es un tema de edad. Totalmente. ¿Y cómo ves el panorama en España, tío? A nivel liderazgo, a nivel entorno laboral, siendo franco. Sí, mira, que bueno, porque yo creo que ahí, a mí que me toca hablar mucho también en Latinoamérica, en España tenemos un contexto político efervescente, un contexto político que siempre da ejemplo, siempre está dando ejemplo. Entonces, claro, si eso no está bien coordinado desde las empresas, las organizaciones, el autónomo, y que entiendan dónde está el buen ejemplo y el mal ejemplo, lo que esperamos de una sociedad y lo que no, allí, primero, partiendo de esa cúpula, vamos a decir, política, que permea a toda la sociedad. Eso, digamos que siempre va a estar el ejemplo ahí presente, porque no hay forma de desligarse de él. ¿Qué es lo que yo veo en las organizaciones? Veo también una alta propensión y el sistema también te lleva un poco a eso, ¿no? A cómo estamos viendo el crecimiento dentro de la empresa. Cómo estamos viendo que estamos desarrollándonos en donde estamos y cómo lo estamos buscando proactivamente. Aquí hay muchas iniciativas de capacitación, de entrenamiento, dependiendo de la empresa, el tamaño y los presupuestos van a variar. Pero también hay esa persona que, y esto es un tema nuevamente contextual, que no quiere crecer, Dani, porque me vas a dar más trabajo. Antes no llevaba gente y ahora sí llevaría. Pero además, con ese poquito que gano, ya me toca pagar mucho impuesto. Claro. Y ahí los incentivos, bajo el cual está constituido todo, también empiezan a afectar mucho. Pero dicen, más trabajo. Ahora tengo que estar pendiente de personas. Antes no. Gano un poquito más, pero en el fondo a lo mejor incluso termino ganando menos por el tramo impositivo en el que tiene. El incentivo me lleva a, mejor esto no lo busco. ¿Sí? Por otra parte, siento que una cosa que yo aplaudo de este país es la búsqueda de calidad de vida. Y creo que aquí sí lo veo mucho más que en Latinoamérica, el hecho de que una vacación sea bien visto, de que la gente clausura su verano, de que la gente va a buscar a los niños al colegio, en su mayoría, mientras puedan, van y vienen y lo buscan. Versus Latinoamérica hay muy poco transporte escolar. Hay muy poco. Aquí en España lo veo muy poco. Y eso es porque la gente se abre el tiempo para ir y venir. La red de apoyo entre abuelos, padres y tal para buscar a un hijo es bastante consolidada. El estilo de vida nuevamente se cuida. La infraestructura de vías de comunicación está hecha para que la gente se transporte medianamente rápido. No son los tráficos que uno ve en, no sé, en Bogotá, en Santiago de Chile. Es decir, son distintos. Entonces eso te da espacio para tú, de repente, si te planificas bien, a las 5 o 6 de la tarde estás en casa con tu familia. Y yo creo que ese balance de vida yo lo veo que es muy positivo. El líder que quiera enquistarse, que quiera imponer autoridad y no promover el liderazgo, primero suyo y después de su equipo, ese sí está perdido. Y eso no tiene que ver con países, eso tiene que ver con cualquier lado. Entonces yo diría que ejemplo, capacidad de desarrollo, ver a tu gente como ese espacio donde le brinda seguridad psicológica y que la gente sienta que además
trabaja para poder vivir, pero no vive para trabajar. Claro. Aquí se me plantean dos preguntas que me gustaría hacerte. ¿Tú crees lo que decimos de que la política da ejemplo? Muchas veces se dice, no, pero es que el cambio empieza desde abajo. Y ahí también ya puede haber diferentes puntos de opinión, Claro, ¿no? claro. Porque claro, yo como lo veo es, el macro al final es lo que más directamente impacta a los trabajadores, a la sociedad. Sí. No sé tú cómo ves este tema de, para cambiar un poco y modernizar estos ambientes de trabajo, ¿tú crees que el cambio tiene que empezar por abajo, tiene que empezar por arriba, por la política? También te quería preguntar esto ahora de que quieran imponer la famosa jornada de 4 horas, de 4 días. Sí. De 4 horas, no, de 4 días. De 4 días. ¿Cómo ves todo esto, tío? A ver, eso lo voy a estar aquí elaborando en vivo contigo. Normalmente no abordo este tema. Es que me gusta siempre ¿Sí? meter... Si no me quieres responder algo sin problema, No. cero No hay obligación. ningún recelo. Pero siempre me gusta preguntar cosas que la gente muchas veces no se atreve a comentar. 100%. Entonces creo que esto es un tema que los dos, que yo tengo mucha menos experiencia, por supuesto, llevando equipos, pero tú también tienes un conocimiento súper amplio de tema laboral, vienes de otro país. Entonces creo que nos puedes aportar y creo que pueden valerme muchísimo tu opinión. Mira, yo no tengo la menor duda que todo empieza por ti. ¿Por qué? Porque yo no puedo cambiar las leyes ni la política, ni puedo estar en el Congreso ni en el Parlamento. ¿Sí me explico? O sea, eso no me corresponde y probablemente es válido que tampoco me tenga que gustar. ¿Sí? O sea, por eso es que lo que pasa es que como sociedad, lo que sí creo que nos toca hacer es que cuando se hace política, la tendencia es a criticar prácticamente todo. ¿Sí? Entonces, si todos criticamos la política, ¿quién hace política? Porque es un espacio que alguien tiene que hacerlo. Entonces, muchas veces nos quedamos en el hecho de todo lo que se haga afuera es para criticar. Y ahí yo pienso en algo muy vital, que es no estamos resguardando nuestra propia energía para hacer lo que sí nos corresponde hacer. ¿Sí? Entonces, si yo digo, porque creo que es lo que cualquier empresario, autónomo o persona que trabaja en un mundo corporativo debe aspirar. Cuando yo llego aquí, yo me siento en una burbuja. Es decir, que el contexto no me traspasa aquí. Entonces, que entre todos podemos ir haciendo cosas en lo micro para apuntar a lo macro. Sí, absolutamente. Pero también hay que reconocer cuando hay una buena gestión, cuando hay una buena decisión. Porque eso también nos alimenta el día a día. Y esto yo lo he visto en muchos lugares. Tú quizás te subes en un taxi en España y el taxista se queja. Pero es que el taxista se queja en Santiago de Chile, en Bogotá, en Quito. Es decir, los cerebros nos quejamos. ¿Por qué? Porque es preferible quedarnos en la antigüedad o en el día de ayer que proponer algo distinto hoy. Yo me acuerdo una vez que estaba justamente en Santiago de Chile y hay una torre muy grande que se llama el Costanera Center. Es la torre más alta de Latinoamérica. Y siempre en la parte de arriba ponen luces, ¿no? Así como estas, así como en la noche, ¿no? Luces así como para darle vida a la torre. Y yo veía en un trayecto con un taxista que el tipo se quejaba de todo. De los semáforos, del que servía, del que no servía. El que servía era porque era muy lento, el que no servía porque no servía. La gente no pasaba por el rayado, la gente que... Todo, se quejaba de todo. Y pasamos por este edificio y yo a propósito menciono, oye, qué bonitas las luces del edificio. Y el señor me dice, sí, pero están mal puestas. O sea, yo decía, este tipo se va a quejar de todo. Se va a quejar de todo. Entonces, hay un mecanismo de defensa muchas veces estamos viendo tanto el afuera que nos quitamos energía vital para hacer lo que realmente nos corresponde. Lo decía la Madre Teresa de Calcuta, si tú recoges la basura enfrente de tu casa, vas a tener un lugar más limpio. Y esa es una realidad. ¿Sí? Entonces, siempre lo micro, evidentemente apuntando a lo macro, pero hay un macro que yo no voy a poder llegar y que yo tengo que saber cuál es mi círculo de influencia, mi círculo de control, aquel que sí puedo movilizar, y el círculo de preocupación, aquellas cosas que no importa lo que yo haga, yo lamentablemente no puedo hacer nada por lo que está pasando en Israel. No puedo hacer nada. Entonces, ¿qué? Si me metería en un movimiento y en una ONG y una cuestión, eso es otra cosa, pero no estoy allí. Entonces, ¿hasta dónde quiero llegar y hasta dónde me quiero preocupar? Entendiendo que hay una gestión que puedo aplaudir y hay otra que es válida también
criticar, mencionar, siempre y cuando no me quede en la queja, sino también pase a la propuesta. Y en la propuesta muchas veces está finalmente en lo que yo hago en el día a día. Brutal, brutal eso. Y bueno, Carlos, ¿en qué estás a día de hoy? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? Bueno, mucho trabajo con empresas, que es básicamente mi foco. Como te decía, desde ese chico de 24 años que veía a alguien que llegaba a darle formación, y es lo que llamamos habilidades blandas, soft skills, power skills, como le quieran poner, los nombres siempre varían. En eso estoy ahora, tanto online como presencial. Me toca viajar. Viajo la semana que viene para Miami a una conferencia ya y un evento que tenemos abierto. La semana siguiente voy a estar en Santiago de Chile. Estoy viajando también aquí dentro de España. Y bueno, entregando este tipo de capacitación, formación en las empresas. A veces cuando me pongo muy ácido, digo, yo trabajo con empresas que todavía les importan las personas. Porque hay muchas que todavía se preguntan por qué la gente se me va. Pero ¿qué estás haciendo para que se queden, no? Y ese es un poquito el propósito en cada una de las intervenciones, con sus días mejores o no. Pero esta pasión por los temas blandos, que al final son muy duros, termina siendo parte de lo que yo hago en el día a día. No parte, a eso me dedico realmente 100%. Tengo un podcast, siempre estoy escribiendo ahorita estoy escribiendo un nuevo libro con un proyecto completamente distinto. No puedo revelar ahorita, pero son cosas que están siempre sucediendo en paralelo. Qué bueno, tío. Y las soft skills que las acabas de mencionar. El otro día, hace tiempo escuché a Mar Vidal, que yo le sigo mucho, comentando que en este futuro inmediato va a valer muchísimo más esas habilidades blandas de relacionamiento con otros compañeros, de liderazgo y todo esto, mucho más que la habilidad técnica. Sí. ¿Esto tú lo compartes? 100%. 100%. De hecho, cuando lanza la bomba este famoso autor Daniel Goleman en los 90, que habla de inteligencia emocional, él se dio cuenta que es un predictor del éxito. O sea, tú puedes tener la persona técnicamente preparada de forma impecable, pero grita, responde mal, no sabe gestionar su emoción, no sabe distinguir lo que es una reacción de una respuesta, y eso es una persona que se va a dar muchos golpes. Y lamentablemente si tiene equipos a cargo, la van a sufrir. Y esa es una habilidad que yo trabajo particularmente. O sea, el tema emocional para mí casi que es transversal en todo lo que hago. Porque nos toca alfabetizarnos, diariamente, emocionalmente, todos los días. Se han hecho grandes avances. A mí de pequeño no me hablaban de las emociones. Y hoy en día en el colegio yo veo que se habla de las emociones, reconocer la emoción. Distinguir una emoción, Dani, importantísimo. No es lo mismo estar triste que estar desilusionado. Es distinto. Es distinto porque la gestión de eso te permite decir, desilusión es que esta persona estuvo en la realidad, hizo algo que estuvo por debajo de mi expectativa. Estoy desilusionado. Pero eso no necesariamente es tristeza. Y que cada emoción tiene una utilidad. Todas sirven para algo, si las sé gestionar bien. Entonces, ese tema es muy deep. Y después vas a tener, hay una famosa psicóloga chilena que se llama Pilar Sordo y ella dice, nos contratan por habilidades técnicas y nos despiden por habilidades blandas. Tú nunca vas a despedir a un fotógrafo porque él no sabe manejar la cámara particularmente. Probablemente lo despidas porque el tipo es terrible con el resto. Así sea el mejor nuevamente. Manejando la cámara, pero se comporta mal, llega tarde, no cumple sus acuerdos. Esa persona, esas son habilidades blandas, que es más importante que maneje la cámara. Pasa muchísimo en el sector audiovisual, de hecho. O sea, contratas a un crack o conoces a un crack en lo suyo, un director de foto, un fotógrafo, un videógrafo. Tío, eres la hostia a nivel técnico, pero eres un gilipollas, no te aguanto, no quiero pasar tiempo contigo. Y conlleva mucha frustración. Porque claro, cree que su trabajo es solo manejar la cámara. Exacto. Y es un todo. Es un todo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando te piden ayuda? O cuando hay un desperfecto técnico. O cuando el invitado o el cliente finalmente a lo mejor no sabe de esto. No sabe de esto. Tú aquí armaste todo un set espectacular y yo me dejo guiar por ti. Claro. Cuando tú dices acción, ahí es donde yo participo. Pero yo no cuestiono nada de esto porque no es lo mío. Claro. Entonces, ¿pero cómo me tratas tú cuando yo me equivoco? Eso es una habilidad blanda. Esa empatía de tú decir, esta persona no tiene por qué conocer de esto.
Esta persona no tiene por qué saber de qué es ese cable. Entonces, es un todo. Y la parte técnica, en porcentaje, sí lo necesitamos, pero es que en el día a día las conversaciones y la relación nos va a ocupar más tiempo. Brutal. Pues bueno, Carlos, casi estamos ya terminando. Bueno. No sé si tú quieres sacar algún tema o contar algo que nos podamos haber dejado en el tintero. No, yo solamente darte las gracias, porque primero esto está súper confortable. Pudiese hablar aquí mucho más tiempo. Te felicito por todo el trabajo que haces, por el tiempo que nos conocemos, que es poco, pero igual siento que conozco muchas cosas de tu ética de trabajo y creo que eso habla mucho de, nuevamente, algo que creo que se necesita mucho hoy en día, Dani, aprovecho para decirlo, es la coherencia de la gente en las cámaras y fuera de cámara. Hoy en día tú abres Instagram y tú inconscientemente muchas veces te estás comparando con lo que está allí. La vida perfecta, la dieta ideal, el que hace ejercicio, el que se levanta a las 5 de la mañana y todo eso está rondando tu cerebro, ¿no? Entonces, tengo una amiga que dice, tú abres Instagram y sientes que ya vas tarde, porque ya hay gente que meditó, rezó, hizo 50 abdominales, entonces tú dices, voy tarde, ¿no? Y esa comparación nos juega en contra. Entonces, yo creo que una de las cosas que más se aprecia es que haya coherencia, que no solo prendamos la cámara para decir lo que es políticamente correcto, lo que yo quiero enseñar o el ejemplo que quiero dar, sino que detrás de cámara tú digas, esto se parece muchísimo. Y eso es lo que pasa muchas veces también con el tema del liderazgo, ¿sí? Dale. Esa persona que tú dices, wow. Y todo lo contrario, a veces tú dices, oye, se veía tímido, pero qué humano está detrás de eso, de esa reunión, de esa conversación telefónica, de ese email que estuvo quizás con algunos errores ortográficos, pero esa persona es profundamente humana. Yo creo que necesitamos más coherencia y menos comparación con un mundo digital que nos muestra muchas veces la mejor cara, que no es la cara correcta o que no es la cara verdadera. 100%. Pues bueno, cuéntanos un poquito, cuéntale a la gente que te esté escuchando, a cámara si quieres, dónde te pueden encontrar, qué puedes hacer por ellos, qué ofreces, cómo te pueden seguir, cómo te pueden contactar, un poquito para que sepa esa persona que diga, coño, quiero que Carlos venga a mi empresa, quiero que venga a mi evento, Sí. cómo te pueden encontrar y qué les podrías ofrecer. Bueno, @Café del Éxito, esa es la cuenta en Instagram, donde subo bastante contenido. También comparto en mi newsletter, es diario, de lunes a viernes, siempre comparto, ahí se pueden suscribir, cafedelexito.online, y ahí les llega un mail diario con algunas de estas conversaciones, reflexiones, historias, anécdotas que tienen vínculo con el mundo personal o corporativo. Ahí se pueden suscribir completamente gratis. De suscribir también es gratis si no les gusta, así que siempre digo. Y bueno, la invitación, toda aquella empresa que quiera desarrollar a su equipo de trabajo, elevar los niveles de autoconciencia para que al final el resultado sea una consecuencia, pero producto que se están conociendo a ellos mismos. Esa es mi misión. Y bueno, yo diría que eso es como las coordenadas. Genial, tío. De todas formas, dejaremos por aquí abajo en la descripción nuestras redes, donde te pueden encontrar para suscribirse a la newsletter. Y nada, poned también en comentarios alguna duda, si queréis que vuelva Carlos, si queréis que hablemos de algún tema en concreto ahí más en profundidad. Ya sabéis que os leemos siempre, así que, tío, un placer enorme. Gracias por todo. Muchas gracias por venir. Mis respetos, gracias por todo. Y nos vemos en el próximo episodio.